Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día estupendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, especialmente para los seguidores de la ficción turca. Sí, amigos, estoy hablando de nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam, y que, al parecer, ahora está en medio de un verdadero escándalo legal. El título lo dice todo: escándalo Hande Erçel y Kerem Bürsin, juicio millonario en puerta. Prepárense porque esto se pone interesante y posiblemente muy costoso. Antes de empezar a desgranar los detalles de este potencial juicio, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad, y su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. La noticia de un posible juicio millonario entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha tomado por sorpresa a muchos, especialmente a aquellos que siguieron de cerca su relación y su éxito profesional conjunto. La información, que ha circulado en diversos medios de comunicación, apunta a desacuerdos financieros y, aparentemente, a reclamaciones de cantidades considerables de dinero. ¿Pero qué ha llevado a esta situación? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia más allá de sus roles en la ficción? Y lo más importante, ¿qué implica este supuesto juicio para sus carreras y para la imagen que tenemos de ellos? Para entender este conflicto, es fundamental recordar el fenómeno que supuso Senkalkam, o Llamarada de Amor como se conoció en algunos países de habla hispana. La serie no solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también consolidó su química en pantalla y posteriormente en la vida real. Su relación sentimental se convirtió en un tema de conversación constante, y las marcas los buscaban incansablemente para colaboraciones y campañas publicitarias. Parecía que todo era un cuento de hadas, un éxito tras otro. Sin embargo, como suele ocurrir en el ajetreado mundo del espectáculo, las relaciones personales y profesionales a veces pueden volverse complicadas, y los acuerdos económicos, si no están perfectamente claros, pueden generar fricciones. Los rumores sobre este posible juicio se intensificaron hace poco, cuando varios portales turcos comenzaron a hablar de disputas relacionadas con proyectos pasados y posiblemente con ingresos generados a partir de su éxito conjunto. Según lo que se ha filtrado, la controversia gira en torno a acuerdos de representación y distribución de beneficios derivados de proyectos en los que ambos participaron o que fueron generados a raíz de su popularidad. Se habla de cifras millonarias, lo que hace que este asunto sea de gran relevancia. No estamos hablando de pequeñas cantidades, sino de sumas que podrían tener un impacto significativo en las finanzas de cualquiera, por muy exitosos que sean. Uno de los puntos clave que se mencionan es la posible participación de agentes o representantes en esta disputa. A menudo, cuando las celebridades alcanzan un nivel de fama tan alto, la gestión de sus carreras se vuelve compleja, involucrando a múltiples intermediarios. Es plausible que algún tipo de desacuerdo contractual o de reparto de comisiones esté en el centro de este conflicto. Podríamos estar hablando de porcentajes de ganancias de acuerdos publicitarios, regalías de proyectos que aún generan ingresos, o incluso de la estructura de sus empresas conjuntas, si es que las tienen. Además, es importante considerar el factor tiempo. Las relaciones profesionales, al igual que las personales, evolucionan. Si hubo acuerdos firmados en el apogeo de su éxito, es posible que las circunstancias hayan cambiado y que los términos originales ya no se consideren justos o equitativos por una de las partes. La cuestión es si existe un contrato claro que regule estas situaciones, o si se basa en acuerdos verbales y entendimientos mutuos que ahora se han roto. Los medios turcos, que suelen tener fuentes muy cercanas a las celebridades, han sido los primeros en reportar sobre la posibilidad de que se presente una demanda. Se habla de abogados involucrados, de reuniones secretas y de un proceso que podría prolongarse en el tiempo. La gravedad de la situación radica en la magnitud de las sumas involucradas, de ahí el calificativo de juicio millonario. Hande Erçel, conocida por su belleza y su talento actoral, ha tenido una carrera meteórica. Su personaje de Eda en Senkalkam la convirtió en un ícono global, y su popularidad se ha mantenido alta incluso después de que la serie terminara. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su carisma y su atractivo, también ha sabido capitalizar su fama, participando en otros proyectos y colaboraciones.
Ambos son conscientes del valor de su imagen y de su marca personal. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a su relación actual? Es una pregunta que muchos se hacen. Si bien se separaron sentimentalmente hace algún tiempo, la relación profesional, o al menos la gestión de los frutos de su éxito pasado, parece estar llegando a un punto crítico. La posible demanda podría indicar que la cordialidad que intentaron mantener tras su ruptura se ha visto eclipsada por desacuerdos más pragmáticos y financieros. Es natural preguntarse si este juicio afectará su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Si bien son profesionales consolidados, los escándalos, especialmente los financieros, pueden generar cierta cautela en patrocinadores y productoras. Sin embargo, también es cierto que el mundo del entretenimiento a menudo sabe separar la vida personal de la profesional, y su talento y popularidad podrían ser suficientes para superar este bache. Otra faceta interesante de este asunto es la percepción pública. Sus seguidores los han apoyado incondicionalmente y verlos envueltos en un litigio podría ser decepcionante para muchos. Esperamos que si la demanda llega a formalizarse, se resuelva de la manera más discreta y justa posible. La transparencia en estos casos es clave para mantener la confianza del público. ¿Qué tipo de argumentos podrían esgrimirse en un juicio de este calibre? Podríamos estar hablando de reclamaciones por incumplimiento de contrato, deudas pendientes, o incluso de disputas sobre la propiedad intelectual de ciertos proyectos o acuerdos. Los detalles exactos son, por ahora, escasos y sujetos a rumores, pero la magnitud de las cifras mencionadas sugiere que las reclamaciones son sustanciales. Imaginemos el escenario: abogados negociando, documentos legales intercambiados, y posiblemente audiencias en los tribunales. Este tipo de procesos legales pueden ser largos, desgastantes y costosos, tanto en términos económicos como emocionales. Es un recordatorio de que detrás del glamour y el éxito de Hollywood, y en este caso, del mundo del entretenimiento turco, existen aspectos legales y financieros que a veces se vuelven tan importantes como el talento artístico. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin sobre la existencia de este juicio. Toda la información proviene de filtraciones y reportes de la prensa turca. Sin embargo, cuando estos rumores provienen de fuentes tan persistentes y específicas, suelen tener una base real, aunque los detalles puedan variar. Si esto llega a los tribunales, las consecuencias podrían ser diversas. Por un lado, la resolución del litigio podría aclarar definitivamente la situación financiera entre ambos y permitirles seguir adelante con sus carreras de forma independiente. Por otro lado, un proceso largo y público podría generar una atención mediática indeseada y afectar su imagen. En el ámbito del derecho, cuando se trata de acuerdos entre celebridades y sus representantes, o entre colaboradores de proyectos, la claridad contractual es fundamental. Un contrato bien redactado puede prevenir este tipo de conflictos, detallando la forma en que se repartirán los ingresos, los derechos de imagen, las comisiones y las responsabilidades de cada parte. La ausencia de un acuerdo claro o la interpretación ambigua de uno existente es a menudo la raíz de este tipo de disputas. Nosotros, como espectadores y seguidores, solo podemos especular sobre los motivos exactos que han llevado a esta situación. Quizás haya habido malentendidos, o quizás una de las partes sienta que no ha recibido lo que le corresponde. Lo cierto es que un juicio millonario es un asunto serio que podría tener ramificaciones importantes. ¿Podría ser que este conflicto se resuelva de forma extrajudicial? Es una posibilidad. A menudo las celebridades prefieren resolver sus disputas de manera privada para evitar el escrutinio público y el potencial daño a su reputación. Sin embargo, si las diferencias son insalvables, la vía legal se vuelve necesaria. Espero que, independientemente de cómo se resuelva esta situación, Hande y Kerem puedan encontrar una manera de seguir adelante con sus carreras de manera exitosa y profesional. Ambos han demostrado ser artistas talentosos y dedicados, y sería una pena que este asunto eclipsara su legado. Ahora, analizando un poco más el lado de la prensa y la difusión de esta noticia, vemos cómo los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública. La manera en que se presenta este escándalo, los detalles que se filtran y las fuentes que se citan, todo influye en cómo el público percibe a Hande y Kerem. Es un recordatorio de la delgada línea entre la información y el chisme en el mundo del entretenimiento. Podríamos imaginar que en este momento ambos podrían estar rodeados de sus equipos legales, revisando contratos y buscando la mejor estrategia para defender sus intereses. La presión debe ser considerable.
En resumen, y para recapitular lo que hemos estado conversando, el título, Escándalo Hande Erçel y Kerem Bürsin, juicio millonario en puerta, nos habla de una posible disputa legal de gran envergadura entre los dos actores turcos, popularizados por su participación en Senkal Kampı. Los rumores apuntan a desacuerdos financieros, posiblemente relacionados con acuerdos de representación, distribución de beneficios o proyectos pasados. Las cifras mencionadas son millonarias, lo que eleva la gravedad del asunto. Aunque no hay confirmación oficial, la persistencia de los informes en la prensa turca sugiere que hay algo de cierto en estas especulaciones. Este posible juicio podría tener implicaciones significativas para sus carreras y su imagen pública. Espero que esta información les haya parecido intrigante y les haya dado una idea más clara de lo que está ocurriendo, o al menos, de lo que se rumorea en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que este juicio se hará realidad? ¿Cómo creen que esto podría afectar a Hande y Kerem? Dejen sus opiniones y comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, por favor, denle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda mucho a que YouTube lo recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente si también son fans de Hande y Kerem o del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.